Bienvenidos a quienes estén sintonizando el Destape mientras vuelven de la marcha. Muchísima gente, me imagino que estará en esa. Otros estarán todavía ahí. Repleta la Plaza de Mayo. Mucha gente, además, en Rosario, en Mar del Plata, en Córdoba. En prácticamente, diría, todo el país. En una jornada de lucha, en una jornada importante. Y diría yo, importante al punto que es el gobierno nacional quien con su reacción desnuda o pone en evidencia la importancia y el desafío que significa para el proyecto de Milei en un momento además complejo, en un momento delicado de su gestión, este tipo de manifestaciones, este tipo de momentos en los cuales el pueblo argentino se plantea. Digo el pueblo argentino y no la comunidad universitaria, porque lo que entendió perfectamente el gobierno, y creo que todavía nos falta procesar un poco a nosotros, pero está pasando, es que esto no es contra la universidad, contra el Garrahan otro día, contra los jubilados otro día. Es todo parte de una misma lucha, de un mismo plan. Por eso también el gobierno lo plantea, esta resistencia, como un ataque directo a su línea de flotación, como una amenaza directa a su integridad política. ¿Por qué es exactamente eso? Lo vemos hoy desde temprano con el comunicado, por ejemplo, que saca La Libertad Avanza. No sé si lo vieron, pero marcha política opositora de este martes 12 de mayo. Con esa frase resumen la tónica que venían planteando ya desde hace varios días respecto a esta marcha. ¿Por qué es una marcha política? No es una marcha sectorial. El tema no es universidades sí, universidades no. Presupuesto universitario sí o no. El tema es si vamos a tener un país que funcione para sus habitantes, de lo cual la universidad es un eslabón clave. No solamente porque forma profesionales, cuadros, trabajadores calificados que el día de mañana van a poder darle valor agregado al país, si hay un sistema que así lo promueve, sino porque la universidad es uno de esos engranajes que permiten aunar los esfuerzos del Estado, del sector privado, de la sociedad civil, que es otra cosa, y generar desarrollo, generar industria, generar ciencia, generar conciencia, generar solidaridad, generar muchísimas cosas. Hoy se viralizó un tuit que no es de estos días, sino que es de abril del 24, cuando fue la primera marcha universitaria, cuando fue también el primer ataque, uno de los primeros ataques de este gobierno a las universidades, en el que el vocero de las Fuerzas del Cielo transparentaba la filosofía de fondo de este gobierno, con su estilo tan particular, pero que a veces nos sirve para ver qué es lo que dicen y qué es lo que piensan los funcionarios de este gobierno. Veámoslo. Falleció el sueño de ser médicos de los hijos de los peones, a buscarse otro sueño. Es el mensaje del 30 de abril de 2024 del Gordodán, y que a mí me hizo mucho eco con un mensaje de hoy, que fue el mensaje de Federico Sturzenegger, que esta mañana planteaba que es la motosierra la que permite mantener el superávit fiscal aún con baja de impuestos. Y acá está la clave, dice: de esta manera transferiremos los recursos de la gente, de los políticos, a la gente. De eso se trata la estrategia anticasta de Milei. Esto refiriéndose al ajuste que se hizo ayer, que comentamos largamente ayer, que afectó a más de 200 programas gubernamentales, que implica un ajuste adicional de 3 billones de pesos, que implica más recortes a las universidades, más recortes a las provincias, más recortes a programas de salud, de lucha contra el cáncer, de lucha contra el HIV, más recortes a las partidas para discapacitados, más recortes en general para todo.
Entonces, cuando ellos dicen esto es para la gente, es para devolverle plata a la gente, está claro quién es la gente para Sturzenegger, para Milei y demás. Vos no sos gente, yo no soy gente, ninguno de los que se levanta para ir a laburar todos los días y tiene que esperar más de 20 minutos un colectivo que va a llegar hasta las manos, porque hoy hay muchos menos móviles que antes, es gente. Los jubilados no son gente. Los enfermos de cáncer no son gente. Lo que somos, en todo caso, somos un obstáculo para que ellos transformen a la Argentina en un negocio personal, o en el mejor de los casos un insumo que utilizarán para esos negocios y luego descartar. Entonces está clara que la disyuntiva es si vamos a vivir en un país, y un país implica eso, un territorio, un estado y una población que coexisten de forma armónica para el desarrollo de esas partes, digo, aquella cosa, ¿no? De la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. O si vamos a hacer, insisto, un territorio para ser explotado para beneficio de un puñado de personas, argentinos, lo que Sturzenegger dice la gente como uno. Y en el plan geopolítico de una potencia extranjera como es Estados Unidos. Obviamente que eso no vende, políticamente hablando. Por eso salieron desde temprano a tratar de controlar la narrativa, a tratar de explicar por qué esta manifestación es injusta y está basada en premisas falsas. Claro, lo hicieron mintiendo, y mintiendo muy burdamente, porque hay que decirlo, este no es un gobierno caracterizado por la sutileza y la sofisticación de sus argumentos y ni siquiera de sus mentiras. Lo pusieron al subsecretario de Asuntos Universitarios, Alejandro Álvarez, una persona que rankea fuerte en el ranking de personas despreciables de este gobierno, muy competitivo ese ranking, pero Álvarez realmente está clasificando a las copas. Y que sacó un largo video de más de 2 minutos donde explicaba por qué el reclamo universitario está mal, por qué las universidades hoy están mejor que nunca, por qué toda esta gente que salió a protestar hoy en realidad estaba mintiendo. Escuchemos un fragmento del video. Ejemplo, la UNA. ¿Ustedes sabían que cada egresado de la Universidad Nacional de las Artes significa una erogación para todos los argentinos de alrededor de 400 millones de pesos? Mientras que el promedio nacional de costo por graduado de todas las universidades es de 57 millones de pesos. Desde el principio de nuestra gestión siembran el miedo, afirmando falsamente que... Bueno, hay que empezar a decir, ahora nos vamos a meter con un análisis más pormenorizado, porque Rodrigo Quiroga, el científico cordobés, le contestó punto por punto a Álvarez este video, pero hay que decir que si las universidades argentinas sacan graduados al costo de 57 millones de pesos, están haciendo un milagro con la guita. Un milagro con la guita. No quieren googlear cuánto sale cada graduado de las universidades con las cuales las universidades argentinas además compiten cara a cara en los rankings internacionales y demás. Pero les puedo asegurar que es mucho más de $4.000. Vamos a repasar el hilo de tweets de Rodrigo Quiroga, donde justamente desarma punto por punto esta mentira que planteó el gobierno a través de la voz de Álvarez, donde, por ejemplo, marcan, si vamos avanzando, que Álvarez dice, dicen que el gobierno desfinancia las universidades, y Quiroga contesta, indiscutiblemente el gobierno desfinancia las universidades. En 2026 tendremos el presupuesto universitario real más bajo, por lo menos desde 1989. Otro punto central de reclamo son los salarios. El salario real de docentes y no docentes es actualmente aún más bajo que el que teníamos después de la crisis de 2001. Milei paga los salarios universitarios más bajos de la historia. Eso implica, obviamente, que los mejores docentes se van, salvo que tengan una vocación enorme, que hay muchos que la tienen, pero que los mejores se van.
Adicionalmente, el presupuesto educativo nacional es el más bajo al menos de los últimos 33 años. Otra mentira de Álvarez: el promedio nacional de costo por graduado de todas las universidades es de 57 millones de pesos. Ahí dice, el cálculo es discutible, pero aún si fuera correcto son $40.000 a un promedio de graduación en 8 años. Eso significa unos $5.000 por año de estudio. El promedio anual en países de la OCDE es de $20.000 de costo total anual. Eso significa que la Universidad Argentina es sumamente eficiente y barata en comparación. Otra mentira de Álvarez: desde el principio de nuestra gestión siembran el miedo afirmando falsamente que las universidades van a cerrar, y las universidades están colapsando, no porque el gobierno las vaya a cerrar con un decreto que dice se cierra tal universidad, sino porque se están quedando sin docentes. Ya van más de 10.000 docentes que renunciaron a sus cargos desde que Milei es presidente. Y dice Quiroga, una cosa es tener vocación a la docencia y otra pagar para dar clases. Un cargo docente, el más común, es el de JTP simple, jefe de trabajos prácticos simple, con salario de 260.000 pesos. No alcanza ni para cubrir los gastos de transporte y comida. Es decir, muchas veces los que tienen estos trabajos subvencionan con su salario de otros laburos, con otros ingresos, poder seguir dando clases en la universidad pública. Bueno, y así podríamos seguir prácticamente todo el programa mostrando cómo cada uno de los argumentos que da el gobierno es mentira. Pero así como decíamos que el gobierno se da cuenta de que esta es una discusión política y no sectorial, la gente está empezando a verlo de la misma forma. Y hay muchos testimonios que dan cuenta de que se hace una lectura ya que rompe la lógica sectorial solo de la universidad para entender esto como un todo. Escuchemos, por ejemplo, este diálogo entre una docente universitaria y Luis Gasulla, que le cuestionaba el carácter político del reclamo, y esta docente que le dice, claro, por supuesto que es político. Luis Gasulla tiene una pregunta para vos, Paloma. ¿Crees que se está politizando o partidizando el reclamo? ¿Que se han subido distintos dirigentes políticos hoy de la oposición y que ustedes son parte de eso? Mira, político es, porque creo que estamos discutiendo el futuro del país, tanto productivo, de desarrollo, o sea, no es algo ajeno a lo que pasa a la realidad nacional, y esto nos afecta no solo a los docentes, investigadores como soy yo, sino a todos los estudiantes. O sea, también estamos transitando por un recorte fuertísimo a las becas Progresar, que siguen congeladas en 35.000 pesos. La discusión es política, me parece que no es una mala palabra tampoco. Si la cuestión es partidaria, me parece que es desviar la discusión. Me parece que es una chiquilinada incluso y que no se está pudiendo discutir lo verdaderamente importante, que es que a este ritmo estamos perdiendo más de 11 docentes e investigadores por día, y que la verdad es que la calidad educativa va a caer estrepitosamente. La UBA es la mejor universidad de América Latina y con estos niveles de financiamiento no. Bueno, resumo un poco en 20 segundos lo que a mí me costó 10 minutos decir, pero es un reclamo claramente político y a la universidad pública la están vaciando, se están yendo, decía ella, más de 10 docentes e investigadores por día. Por día. Vamos a escuchar otro testimonio para que entiendan de qué hablamos cuando decimos que la universidad no es solamente un lugar que forma, que educa, también es un engranaje de la sociedad, es algo que funciona, si se quiere, una fuerza que funciona en el sentido contrario al sentido disgregador, individualizador que tiene el neoliberalismo en nuestras vidas, ¿no? Este gobierno y estas ideas que nos dicen el problema es tuyo, encerrate en tu casa, encerrate en tu cabeza, si fracasás es tu culpa, si te va mal es tu culpa. Y las universidades son un mecanismo muy potente de enseñarnos que no, que todos tenemos un rol en la sociedad y que todos nos debemos también a esa sociedad que nos permite crecer, realizarnos, pero también nos pide algo a cambio. Escuchen este testimonio de veteranos de Malvinas.
A ver, vamos a seguir nosotros caminando por acá. Contame, decime. Somos veteranos de guerra. Ah, mirá. Y nosotros venimos a acompañar la marcha de los universitarios, porque gracias a la universidad pública, por ahí va a parecer algo inusual, ¿no? Pero la universidad de nosotros nos devolvió la sonrisa. La universidad odontológica nos hicieron todos los dientes a los veteranos de guerra. Y por eso es que hoy corresponde estar acá con esta gente. ¿Tu nombre? Oscar Mendoza. Oscar, gracias. Y vos contame. Costa Juan Carlos. Bueno, vengo por la misma, por la UBA, por los trabajadores, siempre acompañando. Y tengo mi hija universitaria, más orgulloso que eso. ¿Qué estudia? Estudia medicina mi hija, en tercer año está. Y bueno, yo soy de la Telefónica, con el compañero telefónico cuando venimos a Malvinas. Y bueno, vengo a representar a mi familia. Es un orgullo tener una hija universitaria que salió. Muchas gracias, hermano. Bueno, le mando desde ya un abrazo grande a Oscar, que lo conozco, hemos compartido alguna actividad, un tipazo. Pero esta idea, ¿no? En el país en el que piensan Milei, Sturzenegger y demás, el hijo de un veterano de Malvinas, la hija de un veterano de Malvinas no puede ir a la facultad. Esa es la única verdad, que en el país, para la gente como uno que plantea Sturzenegger, el hijo de un pobre tiene que seguir siendo pobre toda la vida, porque ese es el lugar que le toca ocupar. Y la universidad es también uno de los mecanismos de movilidad social que quedan. Uno de los pocos mecanismos de movilidad social que quedan. Escuchemos otro testimonio de un laburante que también cuenta cómo, gracias a la universidad, sus hijos pudieron tener una vida mejor. Para quienes laburamos toda la vida, yo tuve una hija el año pasado que fue el primer título universitario. En la familia. El primero, profesora de historia. Mirá, ¿qué significó eso como padre? Una alegría inmensa, porque ahí entendí algo que a veces te dicen, pero lo que es la movilidad social, de ser un laburante y que tu hija sea una profesora de historia. Y la gente se da cuenta, se está dando cuenta que si vive cada vez peor, no es porque a Milei no lo están dejando llevar adelante su programa, al contrario, le pusieron una alfombra roja. No es porque las cosas se complicaron ni nada, sino porque el plan de Milei nunca los va a hacer estar mejor. Y eso se está reflejando en la calle, se está reflejando en la política y se está reflejando también en las encuestas. Encuestas que yo siempre trato de utilizar con una dosis homeopática, siempre agarrándolas con pinzas, porque uno sabe que ahí adentro hay de todo. Pero muchas veces lo que sirve, sobre todo cuando se trata de agencias o consultoras que tienen su experiencia, tienen cierta trayectoria y muestran cierta coherencia a lo largo del tiempo, es ir comparando el mismo estudio con el correr de los meses. Porque en general se utilizan los mismos métodos, los hacen las mismas personas. Y entonces a veces te sirve más comparar eso que fijarte un dato suelto o comparar dos datos de la misma época hechos con dos métodos distintos por dos consultoras distintas. Hay un ranking que hace la consultora CB Global de imagen pública de presidentes latinoamericanos. Y fíjense cómo va evolucionando en el último año este ranking. Junio del 2025. No estábamos en un gran momento. Recordemos que para junio del 2025 ya habíamos ido al FMI, que nos tuvo que dar en abril 20.000 palos. Para junio de 2025 ya se notaba, además, un desgaste importante en el gobierno. Empezaban a haber algunos rumores de que había sectores que planteaban que podía haber una asamblea legislativa. Y sin embargo, Milei todavía mantenía, según esta consultora, la mejor imagen, el mejor diferencial de imagen pública de la región. Primero Milei con 53.5 de positiva y 44.3 de negativa, seguido por Daniel Noboa de Ecuador, Yamandu Orsi, que estaba recién llegadito a la presidencia uruguaya, Lula da Silva y Gabriel Boric. Esto es junio del 25. Saltemos a noviembre
del 25, escenario postelectoral. Milei, que en la Argentina venía con un envión muy grande, pero que ya había pagado, en términos de opinión pública, lo que habían sido meses muy desgastantes. Agosto, septiembre, octubre, más allá del triunfo. El triunfo electoral hizo que todos nos olvidáramos de lo traumáticos que habían sido esos meses. Y Milei ya estaba tercero. Primero Rodrigo Paz de Bolivia, de nuevo recién elegido. Siempre hay un changüí en los primeros meses para la mayoría de los presidentes. A algunos les dura más que a otros. Ya Lula segundo. Noboa, otro alineado con Estados Unidos, no aparece en el top 5. Milei tercero, ya con un diferencial negativo, con más negativa que positiva, 47-2 a 53. Y después Orsi de Uruguay y Peña de Paraguay. Saltamos a marzo del 26, es decir, pasó el verano. ¿Y cómo aparece Milei? Bueno, ya aparece en el puesto número 11. Se está quedando afuera de la Sudamericana, ¿no? En un ranking que ya tiene otras cabezas, pero que Milei mira desde una posición bastante compleja. Abajo de Lula, abajo de Peña de Paraguay, abajo de Afura, el de Honduras, también recién llegado, y con la parte más alta del ranking con, bueno, otros dirigentes. Y esta semana salió la última versión de este ranking. Milei estaba primero en junio del 25, tercero en noviembre del 25, 11 en marzo del 26, hace 2 meses nada más, y en mayo del 26, Milei está en el puesto número 16 de 18. 16 de 18, con 34 de positiva y 63 de negativa, casi el doble. Pero además, si te fijas, los únicos que están por abajo de Milei en este ranking, los que se van a la B, por así decirlo, son Delcy Rodríguez, de Venezuela, y José Balcázar, de Perú. 2 interinos, 2 figuras que no fueron elegidas por su población para ser presidente. Balcázar, que asumió hace muy poco y se va a ir dentro de muy poco. Y Delcy Rodríguez, que es la traidora del régimen o del gobierno o del proceso, díganle la palabra que quieran, del chavismo. Es decir, solamente están abajo de Milei 2 tipos que no llegaron ahí por el voto popular, un tipo y una mina, con perdón, y que están en situaciones realmente muy delicadas. Ayer Trump, lo contamos, dijo que estaba pensando que Venezuela sea el estado 51 de Estados Unidos. Delcy Rodríguez es la delegada de Trump hoy en día en ese país. Pero el deterioro en menos de un año es notorio. La metodología es la misma, la consultora es la misma, se hace al mismo tiempo en 18 países de todo el continente. Esto no es Jacobi y Asociados, a eso me refiero. Con perdón, pero todos sabemos cómo se hacen estas cosas. Veamos otra encuesta. Veamos esta vez a la Universidad de San Andrés, otra consultora respetada, leída por los empresarios, por el establishment, que marca en línea, yo diría, con la totalidad de quienes se dedican a esto en la Argentina hoy en día, que se está ampliando la brecha negativa de la imagen de Javier Milei, 60 de negativa, 37 solamente de positiva. Y muestra también cómo salarios, trabajo y corrupción encabezan las principales preocupaciones que llevaron a este nivel de mala imagen de Milei. Bajos salarios y falta de trabajo, está claro. Y después corrupción. Eso es interesante, es importante, porque marca cómo escándalos como el de Adorni están generando una pérdida muy importante de confianza en el gobierno. Lo explica el director de Poliarquía, Alejandro Katterberg, alguien insospechado de peronismo, kirchnerismo, una persona muy, muy del sistema, pero que te explica un poco el fenómeno por el cual Milei está perdiendo imagen permanentemente. Porque no hay nada más casta, si querés, que subirte a un avión privado e irte a Punta del Este. En materia política era
che, estos tipos son distintos. Estos tipos vienen a luchar contra la casta, no tienen los vicios del sistema anterior. Y lo de Adorni rompe eso, ¿no? Porque no hay nada más casta, si querés, que subirte a un avión privado e irte a Punta del Este. Claro. Hay mucha gente que quiere matizar y dice, bueno, no podés compararme los miles de millones de dólares que hay denunciados por supuesto robo con la CIRA con los 30.000 o 50.000 dólares de Adorni. No podés compararme a acusados del kirchnerismo que viven en Puerto Madero y en Nordelta con los Adorni que viven en Caballito y en Indiocuá. Pero para el común de la gente es lo mismo, ¿viste? Y no estás medio embarazado, o estás embarazado o no estás embarazado. Bueno, lo que eso rompió fue un poco esa cuestión de diferenciación del gobierno con respecto a lo anterior. Bueno, sacando el apero al kirchnerismo, que es casi por contrato está presente, esta es la palabra de alguien que forma parte del sistema. Es más, cuando dice, la gente percibe como casta viajar a Punta del Este en un avión privado, prácticamente podría decir, lo sé porque yo lo hago. Y él es parte de esa casta, él forma parte de ese sistema sin ninguna duda. Pero hay veces que más que un consultor tenés que preguntarle a alguien en la calle y te lo explica todavía mejor. Dijeron que no iban a aumentar nada, que iban a luchar por los pobres, y acá estamos. La Karina ya se va, ya dejó de usar Plusbel, ¿viste? Ahora usa 13 meses, bien bañadita. Claro. Adorni tiene 4 casas, la mujer se puso los dientes de los burros que mataron. Nada, nosotros acá nos dejamos al pedo, tenemos el mejor presidente que vamos a llegar al 2034, dijo. No sé quién lo va a votar, su gato, su perro. Hijo de puta, pero lo va a votar en la Argentina, ¿eh? Es el peor presidente, está que viaja lamiéndole el traste a Trump. Mientras nosotros estamos acá, nos cagamos de hambre. Pero dice que estamos bien. La inflación bajó porque ahora, antes comprábamos 3 kilos de arroz, ahora te compramos 1 kilo, tratamos de fraccionarlo. Es así, ¿qué quiere que te diga? Tenemos la peor mierda, iba a luchar por nosotros. Dijo chorra la Cristina, le dijo chorra, hija. La Cristina, ponele que robó en 12 años, mano, este robó en 3 años, en menos de 3 años ya se hizo 5 casas. ¿A dónde vamos a llegar? Bueno, el próximo gobierno peronista creo que ya tiene que dejar de buscar a alguien para el rol de vocero, ¿no? Deberían contratar a la señora que tiene una capacidad de síntesis realmente asombrosa. Ayer hubo una secuencia curiosa. La vemos y después ya podemos charlar un rato con la mesa y después en todo caso seguimos con algunos materiales más que teníamos armados para el editorial. Así no lo hago tan largo y porque quiero que participen mis compañeros. Pero ustedes saben que se está pudriendo todo en el interior del país. Quizás no nos enteramos porque ya no existe Telam, porque no miramos los medios del interior del país, pero la situación está muy, muy, muy caliente. Muy caliente en buena parte de las provincias argentinas. Miren lo que pasó ayer en Chubut, donde el ministro de Educación estaba en el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación estaba rodeado de docentes que se manifestaban para pedir paritarias, para pedir un aumento de salario. Y el tipo, como no podía darles una respuesta, se tuvo que escapar por los techos. Por los techos. Veámoslo. Rata de albañal. Pero bueno, nada, una escena muy fuerte. Un ministro escapándose por el techo. No es que tú ganas de hacer parkour. Es que no tenía una respuesta para dar. Y la verdad, a ver, uno entiende que las provincias están ahogadas presupuestariamente por el gobierno. Salí a la vereda y decía, es culpa de Milei. Esa es una respuesta posible. Probablemente una respuesta que en el largo plazo no satisfaga a nadie. Nadie va al supermercado y paga con es culpa de Milei. Nadie llena el plato con es culpa de Milei.
pero políticamente te ponen en un lugar distinto que escaparte por los techos. El tema es que son tan cagones que ni siquiera se animan a ponerse en contra de un gobierno que los caga permanentemente. En el recorte de ayer, el gobierno le recortó a las provincias los fondos que les había dado un mes antes para que le voten a favor la ley de reforma laboral. Un mes antes, no, 2 meses antes. Pero bueno, esos fondos que se los dieron hace 2 meses, ahora se los sacaron de nuevo. ¿Vos lo viste a Nacho Torres saliendo a denunciarlo? ¿Lo viste a Puyaro saliendo a denunciarlo? ¿Lo viste a Sadir, a Asdero, a Valdés, a Frigerio, a Vidal saliendo a denunciarlo? Digo, no se puede estar bien con Dios y con el diablo. Ya estuvieron bien con el diablo 2 años y medio. Si quieren que la gente en 1 año y medio lo considere con cariño, va a ser hora de que se animen a ponerle el freno al gobierno de Milei, porque además la situación no va a mejorar. No va a mejorar. Si va a subir el transporte, se va a duplicar el precio del tren de acá a fin de año, van a subir los servicios. Lo hablábamos ayer un poco con Javi Slucky. En esa sábana corta entre reactivar la actividad a costa de un poco más de inflación o seguir planchando la actividad para terminar de bajar la inflación, el gobierno parece haberse decidido más inflación y menos actividad. A cortar todavía más la sábana. Las cosas no van a estar mejor para la gente y la gente no va a elegir a nadie que le siga haciendo el caldo a este gobierno.